Muy buenos días. Continuamos retomando estos devocionales. El día de hoy meditaremos en una historia basada en una fe verdadera, en una fe que se levantó en medio de una necesidad muy fuerte, en medio de una gran multitud y clamó al Señor Jesucristo que iba pasando ahí en medio de toda esta multitud. El día de hoy abramos nuestra Biblia en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este hermoso pasaje es una historia que nos alienta a levantarnos en fe, a levantarnos clamando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que todo lo puede. Bartimeo era el nombre de este hombre, era ciego, era hijo aquí de Timeo, y en medio de toda la multitud, él estaba ahí sentado. Primeramente vemos en este pasaje, versículo 46, que estaba sentado junto al camino. No estaba en el camino. Su condición ahí era de una ceguera física. Y el camino representa la verdad. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la vida. Y Él ha venido a que nosotros caminemos en la verdad, en una vida en abundancia. Y aquí vemos a este hombre Bartimeo que vivía al borde del camino. El estar al borde del camino es una condición en la que no avanzamos. El camino es para avanzar. No podemos estar detenidos, estancados, sin movernos. En una carretera, en un camino se tiene que avanzar. No podemos estar por ahí en los caminos detenidos, porque detenemos a los que vienen detrás de nosotros. El camino es para caminar, para avanzar. Pero Bartimeo estaba ahí estancado, vivía ahí al borde. Y Jesús vino para sacarnos de las orillas. El Señor Jesucristo ha venido para sacarte de la orilla. El camino representa también la verdad. Y muchas veces nosotros conocemos la verdad, pero no caminamos en la verdad. Y esta mañana Dios nos está llamando a salir de las orillas, a salir de los bordes. Si nosotros conocemos la verdad, Dios nos está llamando a caminar en la verdad, a ser hombres verdaderos, mujeres verdaderas. Entonces vemos aquí que Jesucristo nos invita a caminar con Él, a caminar en la verdad. Y luego vemos aquí, dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, la gente decía: viene aquí Jesús el Nazareno, viene caminando aquí Jesús el Nazareno. Pero Él le dice:
él comenzó a gritar, a dar voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. El decir Hijo de David estaba dándole ahí un título mesiánico. El Hijo de David era una promesa. Había una promesa ahí que de la descendencia del rey David iba a venir el Mesías. Y Bartimeo se toma de esta promesa, de esta palabra, y no lo llama Jesús de Nazaret, lo llama Hijo de David. Y empieza a clamar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y con este título, con este clamor, él estaba diciendo: yo sé que tú eres el Rey de Reyes, yo te reconozco como Rey de Reyes. En esta mañana tú y yo debemos de preguntarnos: ¿cómo reconocemos a Jesús? ¿Lo reconocemos solamente como ahí el maestro? Sí aprendemos cosas de él, pero lo reconocemos como Rey de Reyes, como el que gobierna, como el que tiene el poder y la autoridad de nuestra vida. El decirle Rey de Reyes al Señor Jesucristo, le estás otorgando todo el control de tus sueños, de tus decisiones, de todas las cosas. Entonces Bartimeo le dice: Hijo de David, yo sé que tú eres el Rey de Reyes. Ten misericordia de mí. Otra cosa impresionante de Bartimeo es que él no le pide monedas. Él sabía que él tenía que dejar de mendigar. Él le pide que recobre la vista. Y tú y yo en esta mañana tenemos que pedirle al Señor Jesús: dame vista, Padre. Dame vista espiritual para poder ver las cosas, para saber cómo clamarte. Una cosa es pedir por pedir y otra cosa es pedir con revelación. Y Bartimeo pide un milagro, pide que recobre la vista. Y en ese clamor y en esa hambre de Jesús, tú y yo tenemos que levantarnos y decirle: Señor Jesús, escúchame, necesito de ti. Él no solamente estaba ahí hablando por hablar, él estaba clamando desde su interior. Un clamor es algo que sale desde el alma. Es un grito que no importa que todos escuchen, no importan las vergüenzas, no importa que todos quieran silenciarme, esas voces que quieren silenciarte para que no alcances tus milagros, esas voces que escuchas ahí queriendo detener tu fe. Tienes que hacerlas a un lado para alcanzar milagros y prodigios. Entonces vemos que Bartimeo aquí está clamando al Mesías, lo reconoce como Mesías y estaba ahí ciego, pero tenía una fe. Tenía ahí una fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Posiblemente no veía, pero escuchaba. Y entonces en ese clamor Bartimeo se levanta y luego dice: deteniéndose, Jesús deteniéndose. Imagínense, el Rey de Reyes y Señor de Señores se detiene y en esta mañana Jesucristo también se detiene a escucharte, se detiene a escuchar tu clamor. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero clámame. Búscame. ¿Cuántas veces queremos que Jesús venga a encontrarnos, a visitarnos, a hablarnos? Muchas veces queremos que Dios nos hable, que se revele, que se muestre. Sin embargo, pocas veces nosotros estamos dispuestos a ir a Él. Y Jesucristo no va a Él. En este caso, Jesús le está diciendo a este hombre: ven a mí. Lo mandó llamar. Algunas veces Jesucristo va a ir a tu vida, pero otras veces Jesús te va a mandar a ir a Él, a su presencia, a la oración, a buscar su palabra, a levantarte de esa actitud de víctima para volverte una persona victoriosa. Ahora Dios te está llamando a levantarte con una actitud de victoria, de poder
de victoria, de victoria en victoria y de poder en poder. Y luego dice aquí, Bartimeo, dice, entonces Jesús deteniéndose mandó llamar. Y llamaron al ciego diciéndole, levántate, ten confianza. Jesús te está llamando en esta mañana y Jesús te llama a ti en esta mañana. Y Jesús hizo esta pausa porque amaba a Bartimeo, por la fe que vio en él. Si queremos ver milagros, muchas veces tenemos que acudir a Jesús. Y Bartimeo no recibe este milagro por lástima. No se va en una actitud de lástima a Jesús. Él recibió el milagro por su actitud de fe, por esa actitud donde se levantó. Y luego dice aquí, entonces él arrojando su capa, dice, se levantó y vino a Jesús. Esto tiene una enseñanza muy tremenda. La capa de Bartimeo era casi como un permiso para mendigar. La capa era un símbolo de protección, porque esta persona estaba junto al camino, pero si hacía frío, él se cubría, se protegía con esta capa. Si le daba sueño, pues ahí lo podía hacer una almohadita y se descansaba en esa capa. Y esta capa llegó a ser tan cercana a él, porque pues la tenía para allá y para acá, y era su pertenencia lo más cercano a él. Era ahí algo que le daba seguridad, que le daba protección. La capa también era como casi su identidad. Lo conocían como mendigo, como un hombre necesitado, como un hombre que necesitaba ahí pedir limosna. La capa le daba por ahí cierta estabilidad porque lo estaba acompañando en muchos momentos. Pero algo sorprendente de Bartimeo es que arroja su capa antes de recibir el milagro. Y eso era fe. ¿Cómo vas a arrojar tu capa si eres ciego y si no pasa el milagro? ¿Y cómo vamos a obtener otra capa? Te tendrás que esperar a que alguien más te regale una en caso de que te la lleguen a robar. Pudo haber pensado con pensamientos de duda, pero con esos pensamientos de duda no iba a llegar el milagro. Entonces en esta mañana aprendemos de Bartimeo que él arrojó su capa antes de recibir el milagro porque iba seguro hacia su Salvador, hacia el Mesías. Él sabía a quién estaba acudiendo. ¿Qué cosas estás cargando ahí que posiblemente se parezcan a esta capa que está ahí por muchos años acompañándote? Posiblemente esa capa de Bartimeo ya estaba tan desgastada y vieja y tuvo que arrojar lo viejo para que llegaran cosas nuevas. Muchas veces eres llamado y serás llamado a arrojar cosas viejas que te mantienen en una actitud ahí de mucha pobreza espiritual. Pero Dios te llama a enriquecerte espiritualmente, enriquecerte en su palabra, enriquecerte en la oración. Y vemos aquí que él soltó lo único que tenía para seguir a Jesús. Soltó lo viejo para recibir lo nuevo. Cuando arroja su capa, fue una renuncia a eso que él estaba cargando, que era lo único que tenía, pero se fue con esa fe. Y no te aferres, mi hermana, mi hermano, en esta mañana a esas cosas viejas de la vida que te están impidiendo avanzar a seguir a Jesús. No te aferres al pecado. No te aferres a cuestiones de ceguera espiritual. Cristo es tu nueva vida. Cristo es ahora tu protección. Para Bartimeo esta capa era su protección, pero ahora Cristo vino a ser su protección. Cristo vino a quitar esa identidad de mendigo
para darle una nueva identidad de victorioso, para darle un nuevo futuro. Y tú y yo somos llamados a dejar esa capa de mendigo, de víctima, y ser victoriosos. Entonces vemos aquí, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús y le dijo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús en esta mañana te está llamando y te está preguntando, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y entonces vemos aquí que Jesús se compadece de este hombre y Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. La palabra salvación es muy similar a sanidad, pero tiene que ver más con lo interior y lo espiritual. Y por la fe de Bartimeo, Bartimeo alcanzó salvación, sanidad interior, sanidad, perdón de pecados. Pero también dice que alcanzó sanidad física. Y en esta mañana tú y yo somos llamados a alcanzar estas bendiciones. Pero en esa fe, mi hermana, mi hermano, por tu fe, alcanzó sanidad. Bartimeo no volvió a ese lugar donde él estaba. No volvió a mendigar. Y tú y yo somos llamados a salir del borde del camino de la verdad para ahora caminar en la verdad. Caminar como hombres y mujeres verdaderos, pero también victoriosos. Y Jesús está haciendo grandes milagros para querer cambiar tu vida y para que no vuelvas a ese lugar de prisión. No vamos a alcanzar grandes milagros, no vamos a alcanzar grandes prodigios acudiendo al maestro con falta de fe. Jesús dice que la fe es lo que le agrada a Dios. Entonces en esta mañana tú y yo somos llamados a alcanzar esta fe y dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Algo precioso que vemos en esta historia es que Bartimeo ya no volvió a ese estado de mendigo, de estar a la orilla del camino. Él ahora estaba, aquí dice la palabra de Dios, seguía a Jesús en el camino. Seguía a Jesús en la verdad. Y la vida de Bartimeo cambió y en esta mañana tú y yo somos llamados a cambiar, a seguir a Jesús y a caminar a caminar en el camino. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por esta historia preciosa en la que tú nos estás llamando, Señor, a buscarte, a clamar como Bartimeo con todo su corazón, Dios. Y en esta mañana clamamos a ti, Señor. Tú no nos ignoras, Padre. Tú nos estás llamando a buscarte. Y vemos, Señor, que tú te detienes, Señor, y miras con compasión nuestras vidas. Padre, en esta mañana te pedimos, Señor, que salves nuestras vidas, que sanes nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a ya no volver a estar en una condición junto al camino, sino a estar en el camino. Tú, Señor, grandes cosas harás en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Nos vemos mañana.